¿Qué pasa cuando un insulto discriminatorio no solo intenta humillar a un artista, sino también a miles de personas que, en silencio, han sido juzgadas por existir? Esa noche, en Aguascalientes, Juan Gabriel estuvo a un suspiro de seguir cantando como si nada. Pero en lugar de regalarle al agresor un espectáculo de enojo, hizo algo más difícil, tomó el control sin gritar, sin rebajarse y sin pedir permiso. Quédate, porque aquí no vas a escuchar un chisme de concierto. Vas a ver, paso a paso, cómo un solo momento cambió el aire de un teatro entero, como una decisión de segundos convirtió la vergüenza en fuerza, y por qué, cuando terminó el show y se cerró la puerta del camerino, lo que ocurrió adentro fue todavía más revelador. El grito cayó desde el balcón superior justo en medio de Hasta que te conocí. No fue un murmullo escondido, no fue una broma a medias. Fue una palabra lanzada con veneno, de esas que buscan marcarte, encasillarte, reducirte frente a todos. Juan Gabriel estaba en el centro del escenario, con el cuerpo entregado a la canción, y por un instante pareció que el tiempo se partía en dos, el concierto que venía fluyendo, y el golpe seco de esa voz ajena que pretendía robarse la noche. Era marzo de 1989, Teatro del Pueblo de Aguascalientes, alrededor de 2.500 personas. Y lo peor no fue solo el insulto. Lo peor fue que se escuchó claro, sin escapatoria, como si alguien hubiera subido el volumen a propósito para que nadie pudiera fingir que no lo oyó. Juan Gabriel levantó la mano. No como un gesto dramático de estrella, sino como una orden silenciosa que se entiende sin explicación. La banda se detuvo en seco. Las guitarras cortaron el aire, la batería quedó suspendida, los metales se quedaron con la respiración atrapada. Y entonces llegó el silencio. Ese silencio pesado que no es calma, sino expectativa. Ese silencio que revela quién es quién, porque en un concierto puedes esconderte en el ruido, pero cuando todo se apaga, solo queda lo humano. Allá arriba, en la fila 12 del balcón, el hombre seguía de pie. No tenía la postura de alguien que se equivoca y se arrepiente. Tenía la seguridad torpe de quien cree que el mundo le aplaude por ser cruel. Sonreía con burla, y alrededor de él se notaba el desorden típico de alguien que ha tomado de más, los movimientos grandes, la risa fácil, la mirada que no mide consecuencias. Sus amigos, en cambio, ya estaban en otro lugar emocional. Intentaban jalarlo del brazo, susurrándole que se sentara, que se callara, como si quisieran meter esa palabra de regreso a su boca. Pero la palabra ya había hecho lo suyo. Ya había caído en el teatro como una piedra en agua quieta. En la parte de abajo, en las primeras filas, hubo rostros que se endurecieron. Gente que volteó hacia el balcón con esa mezcla de sorpresa y disgusto que te sale cuando presencias una injusticia. Otros bajaron la mirada, no por estar de acuerdo, sino por vergüenza ajena, por ese dolor colectivo de compartir el mismo lugar con alguien que decide herir. Algunas personas buscaron con los ojos quien había gritado, como queriendo identificar el origen exacto del veneno. Otras se quedaron mirando a Juan Gabriel, esperando lo inevitable, la reacción. Y Juan Gabriel se quedó quieto. No dijo nada de inmediato. No se lanzó al micrófono con un discurso. No apuntó con el dedo. No pidió a gritos que lo sacaran. Se quedó en el centro del escenario, respirando, como si estuviera sosteniendo una puerta por dentro para que no se le viniera encima todo lo que llevaba años aguantando. Vestía un traje blanco con bordados dorados que bajo las luces parecía aún más brillante, casi como un símbolo de escenario, de espectáculo, de celebración. Pero esa noche, ese brillo contrastaba con algo mucho más real, sus manos temblaban. Temblaban de rabia, de cansancio, de historia acumulada. Temblaban porque hay ataques que no te sorprenden por nuevos, sino porque te los gritan de frente cuando ya te has cansado de sonreír. En 18 años de carrera, Juan Gabriel había aprendido el arte de la elegancia defensiva. Había escuchado comentarios en pasillos de televisoras, frases a medias, risitas, insinuaciones que pretendían lastimar sin dejar evidencia. Había sentido miradas duras en restaurantes, como si su presencia incomodara a quien se cree dueño de la moral.
Había leído rumores crueles en revistas, titulares que no hablaban de música, sino de morbo, como si el talento fuera un pretexto para invadir. Y en entrevistas, más de una vez tuvo que escuchar preguntas que no venían a entenderlo, sino a atraparlo. Él se volvió experto en esquivar. Sonreír. Cambiar de tema. Dar una respuesta elegante, breve, y regresar a lo suyo, la canción. Esa estrategia le había protegido la carrera, sí. Le había ahorrado conflictos. Le había evitado que el escándalo se comiera el arte. Pero también lo había dejado emocionalmente exhausto, porque no hay nada más cansado que fingir que algo no duele cuando sí duele. Por un segundo, el impulso más humano apareció, seguir como si nada. Continuar la canción, levantar el show, no hacer caso, como dicen muchos. Porque durante años esa había sido la forma de sobrevivir, no reaccionar, no abrir la puerta a una polémica, no darle al agresor el premio de tu atención. Pero esa noche algo era distinto. Tal vez era el cansancio acumulado. Tal vez era una sensación de límite. Tal vez era simplemente que ya no tenía fuerza para tragar otra humillación frente a 2.500 personas como si fuera parte del trabajo. Y mientras él peleaba esa batalla interna, el teatro entero esperaba. Los músicos seguían congelados, mirando con preocupación. Nadie se atrevía a mover un pie. El guitarrista, que llevaba años a su lado, había visto noches de todo tipo. Aplausos interminables, fallas técnicas, gritos de emoción, incluso momentos incómodos. Pero nunca lo había visto así, con esa mezcla de contención y temblor, como si estuviera decidiendo algo que no era solo qué hago con este tipo, sino qué hago con mi dignidad, aquí, frente a todos. El silencio ya rozaba los 20 segundos. En un concierto, 20 segundos son eternos. Son un abismo. Son suficientes para que la tensión se meta en la piel. Algunas personas en las primeras filas llevaron las manos al pecho, como si quisieran respirar mejor. Otras apretaron los labios. Unos cuantos miraron hacia el balcón tratando de ubicar al hombre con exactitud. Alguien, muy cerca del pasillo, levantó las manos a medias como queriendo aplaudir para romper la tensión, pero se detuvo porque entendió que no era momento de ruido fácil, era momento de decisión. Juan Gabriel respiró profundo. Se notaba. Se le subía el pecho. Intentaba calmar el temblor que le recorría los dedos. Sabía algo que todos intuían pero nadie decía, lo que hiciera en los siguientes segundos iba a quedar grabado en la memoria de cada persona ahí. Podía gritar. Podía estallar. Podía soltar una frase punzante que hiciera reír a la mitad y encendiera a la otra. Podía irse del escenario. Podía quebrarse. Podía hacer un escándalo que al día siguiente se contara como lo que pasó. Tenía 1000 caminos. Y todos tenían un costo. Ahí viene el primer punto de tensión real. A veces, lo más difícil no es responder. Lo más difícil es elegir cómo responder sin perderte en el proceso. En lugar de explotar, Juan Gabriel se movió. Caminó lento hacia el piano de cola negro que estaba al lado izquierdo del escenario. No fue un paso nervioso. Fue un paso consciente. Como si cada huella que dejaba sobre el piso tuviera peso. En el silencio, sus pasos sonaban más de lo normal. Se escuchaban como golpes suaves que marcaban el ritmo de lo que estaba a punto de pasar. El público lo siguió con la mirada sin pestañear. Había gente que empezó a pensar, ¿se va a sentar? ¿Para qué? ¿Va a cortar el show? ¿Va a decir algo fuerte? Otros, en cambio, sintieron ese instinto de que algo importante se estaba acomodando, como cuando ves a alguien respirar y sabes que está reuniendo valor. Una señora en la tercera fila cerró los ojos y comenzó a rezar en voz baja. No rezaba por el show, rezaba por él. Por su paz. Por su fuerza. Porque incluso quienes no saben exactamente lo que vive un artista, reconocen cuando alguien está siendo atacado de forma injusta y el corazón se les adelanta. Juan Gabriel llegó al piano, se sentó en la banqueta y acomodó el micrófono con manos todavía temblorosas. No tocó de inmediato. Puso los dedos sobre las teclas, como buscando esa textura conocida,
ese frío familiar que siempre le había servido para aterrizar. Era como si el piano fuera un idioma que no podía ser interrumpido por un insulto. Algunos en el público empezaron a buscar sus bolsas debajo de los asientos, temiendo lo peor, ya se acabó. Había personas que, por experiencias pasadas, creían que cuando algo se rompe en un show, el artista simplemente se va. Pero otros se inclinaron hacia adelante, apoyando los codos en las piernas. Intuían que esa pausa no era un final. Era un umbral. Juan Gabriel giró en la banqueta para quedar frente a las 2500 personas. Y ahí, sin levantar la voz, tomó una decisión que cambió la noche: no iba a responderle al agresor en su idioma. Porque si lo hacía, el agresor ganaba algo. Ganaba atención. Ganaba protagonismo. Ganaba el placer de mira, si lo afecté. Y Juan Gabriel estaba cansado de regalarle espacio a quien solo quería herir. No iba a justificarse con palabras, porque después de tantos años, estaba harto de sentir que debía explicar su existencia para merecer respeto. Y además, en ese momento, él sabía algo que pocos entienden: discutir con quien te insulta rara vez cambia al insultador, casi siempre solo te desgasta a ti. Y él ya venía cargado. Entonces eligió lo único que siempre había sabido hacer, mejor que nadie: cantar. Pero no cantar para distraer. Cantar como respuesta. Cantar como postura. Cantar como un aquí estoy que no necesita permiso. Habló con voz tranquila, pero firme. No gritó. No se defendió. No señaló. Dijo algo que atravesó el teatro como una verdad simple: la música no entiende de etiquetas, lo único que reconoce es el alma. Nadie aplaudió en ese instante. Nadie se movió. Porque a veces el público no reacciona de inmediato cuando una frase les cae en el pecho. Primero la procesan. Juan Gabriel siguió, sin tono de pleito: yo vine esta noche a cantar para ustedes. No a dar explicaciones de quién soy ni de cómo vivo mi vida. Y esa frase, dicha así, sin dramatismo, era una frontera. Era el límite que él estaba marcando con calma. Como diciendo: no me voy a arrodillar ante tu juicio. Ménigo interno, y justo cuando todos esperaban un regaño o un escándalo, él eligió algo más íntimo, más humano, más peligroso para el odio. Puso los dedos sobre las teclas y tocó los primeros acordes, lentos, de Abrázame muy fuerte. Sin banda. Solo piano. Solo voz. Solo emoción al desnudo. Antes de empezar a cantar, dedicó la canción de una manera que convirtió el teatro en espejo: esta canción va para cualquiera que alguna vez se sintió señalado, solo por existir. Esa dedicatoria no necesitaba explicar nada más. Cada quien entendió lo que tenía que entender desde su propia historia. Respiró hondo, y en esa respiración se notó algo, como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera soltando el peso de la mirada ajena. Como si dijera por dentro: ya no me importa. Ya no voy a vivir pidiendo permiso. Comenzó a cantar y su voz salió clara, fuerte, cargada de emoción controlada. No era un llanto. No era una súplica. Era una verdad cantada. La letra hablaba de necesidad de abrazo, de aceptación, de ese deseo tan básico de ser querido sin condiciones. Y en ese contexto, cada palabra pesaba diferente. Lo que en otra noche sonaba romántico, aquí sonaba como una respuesta a la crueldad. Puedes gritar lo que quieras, pero yo sé lo que valgo y sé lo que entrego. En la quinta fila, una mujer mayor comenzó a llorar, limpiándose las lágrimas con un pañuelo. No era un llanto de fan emocionada por verlo cerca. Era otro tipo de llanto, el llanto de quien siente que una canción le está diciendo algo que necesitaba oír desde hace años. En la octava fila, un hombre se puso de pie y comenzó a aplaudir muy suave, como si no pudiera aguantar la necesidad de apoyar. Aplaudía aunque la canción no había terminado, aunque no se debe. Pero ahí no importaba la regla del concierto. Importaba la urgencia del corazón. Y ese aplauso suave se contagió como una corriente eléctrica. Un par de personas más se levantaron, tímidas al principio, mirando de reojo a los demás, como preguntando sin palabras si era correcto.
luego otras. Y otras. Para cuando Juan Gabriel llegó al coro, casi la mitad del teatro estaba de pie, aplaudiendo mientras él seguía cantando. No era un aplauso de espectáculo. Era un aplauso de respaldo. No está solo colectivo. Los músicos, detrás de él, se miraban impresionados. Porque ellos conocen al público. Conocen la energía. Conocen los momentos de euforia. Pero esto era distinto. Era como si la gente hubiera entendido, sin que nadie lo dijera, que esa canción estaba defendiendo algo más que a Juan Gabriel, estaba defendiendo la dignidad de cualquiera que haya sido juzgado. Arriba, el hombre del balcón ya no sonreía. Su burla se le congeló. Sus amigos, ahora sí, lo estaban empujando para que se sentara. Y en ese instante aparecieron dos guardias de seguridad, discretos, sin hacer show. Se acercaron a la fila con calma firme, como quien sabe que si levanta la voz, lo único que logra es alimentar el caos. Le pidieron que los acompañara hacia la salida. El hombre intentó resistirse. Dijo que había pagado su boleto, como si pagar un boleto comprara el derecho a humillar. Se quejó. Movió los brazos. Quiso hacerse el ofendido. Pero los guardias fueron firmes. No violentos, no exagerados, firmes. Lo tomaron del brazo y comenzaron a escoltarlo por el pasillo del balcón hacia las escaleras. La gente en filas cercanas lo miraba con desprecio. Algunos le decían que se fuera, que no regresara, que respetara. Una mujer, con la voz quebrada por la rabia, le gritó, cobarde, cuando pasó. Otros le soltaron palabras que no eran groserías, eran reclamos, aquí venimos a escuchar música, respeta. Déjalo en paz. La expulsión no se sintió como una venganza, se sintió como una corrección colectiva, el teatro mismo sacando lo que lo ensuciaba. Juan Gabriel no volteó. No siguió el movimiento con la mirada. No buscó verlo irse. Porque mirarlo habría sido darle protagonismo. Y él estaba decidido a no darle ni eso. Siguió cantando con una concentración absoluta, como si su única conversación esa noche fuera con el piano y con el corazón del público. Su voz no temblaba. Sus manos ya no temblaban. Había encontrado estabilidad en su oficio, en su arte, en su razón de estar ahí. Cuando terminó la canción, el teatro explotó en aplausos. Aplausos largos, intensos, de esos que te golpean el pecho porque vienen con emoción verdadera. Duraron cerca de 2 minutos sin parar. La gente estaba de pie gritando su nombre. Algunos lloraban abiertamente. Otros aplaudían con las manos arriba como si quisieran que se escuchara hasta fuera del recinto. Juan Gabriel se quedó sentado un instante, con las manos sobre las teclas, respirando hondo. No parecía una pose. Parecía un ser humano volviendo a acomodarse por dentro después de un golpe. Se limpió discretamente una lágrima que se le escapó del ojo derecho. No la mostró como trofeo, no la escondió como vergüenza. Solo la quitó, como quien acepta que el cuerpo también habla. Desde algún punto se escuchó un grito claro, «Te queremos, Juan Gabriel». Otro respondió, «Eres grande». Y esas voces sonaban distintas a los gritos típicos de concierto. Sonaban como apoyo real. Como si la gente quisiera dejar claro, no te vamos a dejar solo con eso que te dijeron. Cuando el aplauso por fin bajó, Juan Gabriel hizo una señal con la mano para que la banda volviera a sus posiciones. Dijo gracias al micrófono. Solo eso. Y en esa palabra había más que cortesía, había alivio, gratitud, reconocimiento. Gracias por estar aquí esta noche, añadió, sin alargarlo, sin convertirlo en sermón. Y entonces se levantó del piano y caminó al centro del escenario. La banda arrancó con Querida. Y ahí ocurrió algo que mucha gente no olvida, la energía del teatro se transformó por completo. Antes del incidente, era un concierto emocionante. Después, se volvió un concierto cargado de sentido. El público cantaba con él cada palabra, pero ahora no era solo cantar por cantar. Era cantar como quien acompaña a alguien. Como quien le presta su voz para que el mensaje se haga más grande.
Juan Gabriel cantó las siguientes canciones con una intensidad que sorprendió incluso a los músicos que llevaban años trabajando con él. Era como si se hubiera liberado algo. Como si, al no tragarse esa humillación, su voz se hubiera quitado una pared de encima. Sus gestos eran más firmes. Sus pausas más profundas. Sus miradas más directas. Y el público lo sentía, porque el público siempre siente cuando un artista canta con verdad. Cada canción parecía preparar la siguiente. No porque estuviera planeado como estrategia, sino porque el momento anterior había abierto una puerta emocional. La gente no quería que la noche volviera a normal. Querían quedarse ahí, en ese lugar donde la música no es solo entretenimiento, sino compañía. Al final del concierto, después de casi 2 horas y media de show, Juan Gabriel agradeció con lágrimas en los ojos que ya no intentaba esconder. No buscaba causar lástima. No buscaba dramatizar. Era simplemente la consecuencia de una noche intensa. Cuando sostienes tanto tiempo la emoción, algo se te sale. Y el público siguió de pie aplaudiendo cuando él salió del escenario. Menigok interno, pero lo que de verdad revela quién fue Juan Gabriel esa noche no está en los aplausos. Está en el silencio que vino después, cuando se cerró la puerta del camerino. En el camerino, Juan Gabriel se sentó en una silla y se quedó callado varios minutos. No era un silencio incómodo. Era un silencio de procesamiento. Como si estuviera repasando cada segundo, el grito, el corte de la música, el temblor en las manos, el camino al piano, la frase, la canción, el público de pie, el hombre siendo escoltado. A veces, cuando un momento te marca, no lo entiendes al instante. Lo entiendes cuando se apaga el ruido. Los músicos entraron uno por uno. Algunos lo abrazaron sin decir nada. Porque no hacían falta palabras. Cuando alguien vive un momento así, cualquier frase puede sonar pequeña. El pianista, que llevaba años con él, se acercó y le dijo algo que le salió desde la honestidad: nunca te había escuchado cantar así. Fue como si te hubieras quitado un peso que llevabas desde hace tiempo. Juan Gabriel asintió y se limpió los ojos. No discutió. No negó. No intentó hacerse el fuerte. Asintió, como aceptando que sí, esa noche algo cambió. Por primera vez en muchos años, no huyó del conflicto. No fingió que no dolía. No se tragó la humillación con una sonrisa para quedar bien. Respondió, pero respondió con lo que mejor sabía hacer. Y al hacerlo, mantuvo intacta su dignidad. No necesitó aplastar a nadie para levantarse. No necesitó escándalo para poner un límite. Las 2.500 personas que estuvieron en el Teatro del Pueblo esa noche salieron con una sensación rara: habían presenciado algo más que un concierto. En el estacionamiento, en la calle, mientras buscaban el coche o caminaban en grupo, la conversación era una sola. Unos decían: ¿escuchaste lo que le gritaron? Otros respondían: ¿viste cómo se quedó quieto? Otros imitaban el gesto de la mano levantada. Otros, todavía con lágrimas, repetían la dedicatoria de la canción como si fuera una frase que necesitaban guardar. En el camino a casa, una pareja iba en el auto con sus hijas adultas. Nadie hablaba al principio, porque hay emociones que te dejan sin palabras. Y entonces, la madre, mirando al frente, dijo en voz baja: ¿viste que no se explicó? ¿Viste que no pidió perdón por ser quien es? Solo cantó, y con eso dijo todo. La hija, que llevaba años luchando en silencio con su identidad, no pudo responder. Solo asintió con la garganta cerrada. Y esa noche, sin discursos, sin etiquetas, sin confesiones, Juan Gabriel le había dado a esa joven algo que a veces falta: un ejemplo de dignidad. En 1989 no había redes sociales. No había videos virales al instante. No había un clip repitiéndose en todas partes al día siguiente. Pero las historias importantes siempre han tenido su propio camino, de boca en boca. La gente que vivió esa noche la contó. La contó en la comida familiar. La contó en la fila de la tienda. La contó en el trabajo. La contó en una reunión de amigos.
Y cada vez que se contaba, se repetía lo esencial, que alguien intentó humillarlo, que el teatro se quedó en silencio, que Juan Gabriel no entró al pleito, que se sentó al piano y cantó para todos los que han sido juzgados. Claro, con el tiempo algunos exageraron detalles y otros los minimizaron. Es normal. Pero el corazón del momento se mantuvo intacto, porque se sintió verdadero. Y ese detalle es importante. Juan Gabriel nunca convirtió ese episodio en un espectáculo mediático. Nunca salió a presumirlo. Nunca lo usó como miren qué valiente fui. Cuando periodistas intentaban preguntarle, él respondía con elegancia que prefería hablar de su música. Y esa decisión, lejos de quitarle fuerza a la historia, se la añadió. Porque si no lo usó para publicidad, entonces lo hizo por necesidad interior, por un límite personal. Esa noche se volvió simbólica para mucha gente, no solo por el insulto, sino por el contexto. México en los años 80 era profundamente conservador en muchos espacios. Hablar abiertamente de identidad o de diferencias podía costarte caro, el trabajo, la familia, la seguridad emocional. Mucha gente vivía con miedo al juicio. Y en ese ambiente, Juan Gabriel, sin declarar nada y sin entrar en etiquetas, ya era una figura incómoda para algunos, precisamente porque existía sin pedir permiso. Se vestía como quería. Se movía con libertad. Mostraba sensibilidad. Y no se escondía. Por eso, cuando esa noche dijo que la música no entiende de género y dedicó una canción a quienes se han sentido juzgados, mandó un mensaje claro sin necesidad de dar explicaciones: no necesito tu permiso para existir. Y ese mensaje, aunque no estuviera escrito en una pancarta, lo entendieron miles de personas que llevaban años sintiéndose fuera de lugar. La enseñanza de esa historia no es que hay que responder cantando como receta mágica. La enseñanza es más profunda y más útil: la dignidad no siempre se defiende con gritos. A veces se defiende con control. Con calma firme. Con el poder de no entregarle tu energía a quien te provoca. Juan Gabriel no necesitó insultar de vuelta. No necesitó humillar al agresor para que el público lo aplaudiera. No necesitó ganar una discusión. Ganó algo más importante: se sostuvo a sí mismo y sostuvo a otros. Y el arte, cuando se usa así, se vuelve medicina. Una canción en el momento correcto puede cambiar cómo alguien se ve a sí mismo. Puede darle valor a quien estaba cansado de esconderse. Puede recordarle a una persona que no hay nada malo en existir como es. Esa noche, Abrázame muy fuerte no fue solo una canción, fue un abrazo público, una respuesta elegante al odio, una prueba de que la belleza puede ser más fuerte que la crueldad. Si llegaste hasta aquí, quédate con esta imagen. Un teatro entero en silencio, un artista con las manos temblando, un piano esperando, y una decisión que se toma sin gritar. Porque en ese espacio chiquito, entre el insulto y la primera nota, se define mucho de lo que somos. Y ahora dime en los comentarios, de corazón, ¿hubo alguna canción de Juan Gabriel que te haya acompañado cuando sentías que el mundo te juzgaba o no te entendía? Te leo. Y si quieres seguir descubriendo historias donde la música no solo suena, sino que también enseña, acompáñame en la siguiente.